Entonces, a empezar. Muy bien, entonces, hermanos, la semana pasada vimos varios personajes importantes en la historia de la restauración. Vamos a ver varios más, si es posible, esta clase, o otros personajes también importantes y que estuvieron involucrados en el proceso de la restauración. Pero parte de lo que estamos viendo hoy ya no es mucho la historia de cada persona en cuanto a su biografía, sino ya cómo se empieza a desarrollar los grupos o las iglesias que estaban empezando a florecer en este movimiento de restauración. La última parte que nos quedamos viendo la semana pasada, hablando de Walter Scott, es cómo empieza a predicar siendo aún parte de la Asociación de Iglesias Bautistas, y en este caso la Asociación de Mahoning. Walter Scott empieza a predicar, empieza a visitar lugares y usa este método que hoy le llamamos el método de los 5 dedos, o el plan de la salvación de los 5 dedos. Entonces, eso fue lo último que vimos, así grandes rasgos. Ahí nos quedamos. Y ahora vamos a pasar, como resumen, ¿verdad? Las iglesias durante ese tiempo, 1827 a 1828, crecieron el doble en un año. Para 1830 ya se disolvió esta asociación, que prácticamente ya no tenía necesidad de existir, y vamos a ver algunos detalles de eso. Entonces empezamos aquí, ¿no? Esta es la publicación que se empezó durante ese tiempo, en los años 30, donde se habla de una publicación devota a la unión de los protestantes. Fíjense cómo aún entre ellos mismos, algunos se seguían considerando como protestantes, digamos, habiendo nacido de grupos religiosos que venían del movimiento protestante, pero que el movimiento protestante se quedó a la mitad de realmente transformar y regresar a la Biblia, porque simplemente reformó a la Iglesia Católica y los diferentes grupos religiosos que salieron de ahí. Algunos cambiaron, entre estos los bautistas y metodistas. Ya vimos los mormones. Empezaron a salir grupos totalmente diferentes a lo que ya estamos acostumbrados, pero se sigue hablando de protestantes en general. Pero cuando lo empezamos a ver nosotros a detalle, nosotros estamos identificando este grupo de personas: Walter Scott, John Johnson, Alexander Campbell, su padre, y otros que vamos a mencionar como los reformadores, o restauradores, perdón. Otra vez, para no confundir, ¿no? Restauradores, que es lo importante que estamos tratando de estudiar. Entonces, denme un segundo si estamos en el lugar correcto. Siguiente. Ok, aquí empezamos. ¿Ok? La separación de los bautistas. Entonces, acuérdense que las asociaciones eran algo popular en donde buscar expandir el mensaje, y tanto Campbell como Walter Scott aprovecharon estas asociaciones para compartir el mensaje de la restauración. Para 1823, ¿verdad? Y en los siguientes años empezó un proceso gradual en el cual los restauradores empiezan a ser excomulgados o separados de las asociaciones. En el caso de la asociación de Rexton, que fue la primera en la que se asoció Alexander Campbell, se había planeado excomulgarlo, pero no lo pudieron excomulgar porque él se salió primero. Entonces, cuando él se asoció o cambió su membresía con la asociación de Mahoning, donde otra vez también se asoció con Walter Scott,
para trabajar en esta asociación. 2 años después, la asociación de Redstone rehusó aceptar a cualquier iglesia que no hubiese aceptado oficialmente la Confesión de Fe de Filadelfia. Entonces vemos aquí un esfuerzo para evitar que vuelva a suceder lo que sucedió con Campbell, ¿verdad? Que aceptaban personas que no eran tal vez bautistas, venían de otros grupos religiosos y que después ocasionan estas rupturas. Entonces están buscando que las iglesias realmente acepten los credos que ellos venían enseñando. En 1826 la asociación se dividió al negar la comunión a 10 iglesias de otras 13 que seguían a los restauradores. Y esta fue la primera ocasión en la cual una asociación tomó una acción en contra de estas iglesias que ahora nosotros las consideramos como las iglesias restauradoras. En 1828, entonces estamos hablando de este periodo de que empieza a haber esta separación de los restauradores de los bautistas. Dice, en una reunión de la asociación North District en 1827, se presentaron cargos triviales en contra de un predicador. Entre las acusaciones, porque estamos hablando otra vez había este proceso de juicio en contra de aquellos que empezaban a predicar algo diferente a los credos, se excomulgaban, o se les quitaba la licencia o el permiso de ser predicadores o cualquier puesto que tuvieran en la iglesia. Y obviamente es un juicio en el cual se levantan los cargos, y entre las acusaciones, bueno, no a detalle, pero una de las acusaciones que se le hizo a este predicador es que había leído la traducción del Nuevo Testamento que había hecho Campbell. Entonces empezaron a buscar la manera de separarse de ese movimiento de Campbell y todo lo que él publicara. Y entre otras cosas, ¿verdad?, que se le acusaron, en este caso fue a John Smith, que vamos a ver en unos momentos más, se puso de pie y dijo, soy culpable de todo ello. Entonces, dentro de ese año, la asociación, en el caso de esta asociación, reportó más de 900 bautismos, la mayoría por John Smith y otros asociados con el movimiento de restauración. Entonces, con este gran número de nuevos miembros de la asociación, prácticamente tomaron control de la asociación. Entonces, este movimiento nuevo, entre comillas, empezó a absorber a la asociación, a los grupos religiosos en los que estaban infiltrados, de alguna manera. Y en 1831, ¿verdad?, la asociación de North District se disolvió, al igual que lo hizo la asociación de Mahoning, que habíamos hablado antes, donde Walter Scott estaba trabajando. Eso fue en 1830, y en 1831 esta otra asociación de North District también pasó por lo mismo. Entonces, algunas de las acusaciones, ¿verdad?, que los cargos que se levantaban en contra de Campbell y sus asociados, ¿verdad? Otra asociación, hablando de asociaciones, llamada Beaver, en el oeste de Pensilvania, adoptó un llamado anatema, es decir, una maldición o pues sí, identificar como alguien que estaba predicando el error, condenando tanto a Campbell como a la asociación de Mahoning, 1829. ¿Okay? Y habían publicado en muchos boletines bautistas y usaron como patrón para alejarse de los
reformadores. Ellos le llamaban reformadores, ¿verdad? O los restauradores. Y entre los errores que ellos condenaban eran que sostienen que no hay promesa de salvación sin el bautismo. Ese para ellos era un error. El bautismo debe ser administrado a todos los que dicen creer que Jesucristo es el Hijo de Dios sin ser examinados en ninguna otra manera. Para ellos era otro error, porque ¿cuál es la serie de credos establecidos por estas asociaciones, estos grupos religiosos, tenían como requisito y estricto, ¿verdad? Confesar estos credos, ser examinados para ver si algo les hace, algo no saben o algún problema en su vida, y que se fuera a simplificar esto por parte de los restauradores, de que lo único que necesitan saber es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para ellos no era correcto. El siguiente era: el bautismo ofrece la remisión de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿De dónde habrán sacado eso los restauradores? Sabrá, pero para la asociación de Beaver era algo digno de marcar a estas personas como anatemas. Siguiente fue: no hay operación directa del Espíritu Santo en la mente antes del bautismo. Que para muchos, durante las décadas anteriores, acuérdense que había habido estos movimientos de avivamientos donde se enfatizaba mucho el poder del Espíritu Santo o la actuación del Espíritu Santo, aún cuando las personas no eran nunca bautizadas, si es que se bautizaban, ¿no? Entonces, para ellos el Espíritu Santo estaba activo, más sin embargo, aquí están acusando a los campbelitas de decir, no hay operación directa antes del bautismo. ¿Okay? Y la última de las acusaciones, entre otras, fue: la iglesia no necesita ningún credo, sino las escrituras tal y como son. Entonces, estos fueron los errores específicos que esta asociación marcó, que al mismo tiempo nos da una pauta, una visión muy clara de lo que los restauradores estaban enseñando, que a final de cuentas era hablar donde la Biblia calla, callar donde la Biblia calla. Entonces, de esa manera fue como empezaron diversas asociaciones, grupos de aquel entonces bautistas, empezaron a distanciarse de los restauradores. Y ya en 1830 el rompimiento se hizo final. Y el movimiento de Campbell a ese entonces contaba con más de 10,000 miembros, con diversas iglesias en varios estados. En su mayoría, parte en los que Campbell había evangelizado, predicado alrededor de las asociaciones bautistas. Entonces, en su mayoría, ex-bautistas. Dice lo que dijo Campbell durante ese tiempo. Se requiere poca reflexión para descubrir que las disputas más feroces acerca de religión son acerca de lo que la Biblia no dice en lugar de lo que sí dice. Muy cierto, muy cierto. Los discusiones constantes entre incluso los juicios para excomulgar a alguien, como dice aquí, eran feroces, pero la discusión era cosas que no tienen nada que ver con la que la Biblia enseña. Muy bien. Entonces, ahí se da el rompimiento con los bautistas. Vamos a ver un poquito más adelante. No tengo aquí déjame ver la primera. ¿En dónde estamos en cuanto a la línea del tiempo? Vamos a ver un poquito más después. Pero en esta parte del siglo, de los 1830, estamos hablando cuando ya empieza lo que es donde se unifican los dos movimientos, tanto de Walter Scott como de Alexander Campbell.
Entonces vamos a ver ahorita un poquito más a detalle. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver a otro personaje de estos movimientos en esos tiempos. A tiempo fuera de tiempo. Bueno, cuando vemos a los diferentes personajes durante este tiempo, hombres y mujeres dedicados a las cosas de Dios, vemos el esfuerzo que hicieron para traer el evangelio durante tiempos muy difíciles, ¿verdad? No estamos hablando de tiempos en los que es fácil, tan fácil como hoy, de aún tener clases y estudios bíblicos a distancia, en tiempo real, separados por cientos de kilómetros. Estamos hablando de tiempos en los que estos predicadores tenían que caminar o cabalgar por horas para llegar a sus destinos. Entonces, es un gran ejemplo de dedicación por predicar el evangelio. Raccoon John Smith nació en 1784. Entonces, nos regresamos un poquito, pero es parte instrumental durante finales de los 1700 y luego inicios de 1800, en donde está toda esta revolución dentro de los grupos bautistas con Campbell y Walter Scott. Nació en el este de Tennessee y sus padres eran miembros de la iglesia bautista y firmes creyentes en el calvinismo. Que ya hemos hablado del calvinismo, sobre todo de la confesión de fe de Westminster, que habla de esto es lo que creemos o esto es nuestro credo. La iglesia bautista hasta el día de hoy está muy influida por esta doctrina calvinista, porque es el que la estableció. Careció de educación formal y a lo mucho estudió 6 meses educación formal y trabajó como campesino la mayor parte de su vida. Alexander Campbell dice de John Smith, dice, es el único hombre que he conocido que hubiera sido maleducado por una educación universitaria. Esto es para decir, ¿verdad? Que la personalidad de cada uno de nosotros, cuando Campbell ve a John Smith, es única, y la educación nos moldea, por decirlo de una manera, nos moldea de cierta manera que influida por la escuela, la universidad, el colegio, el instituto. No, aun cuando cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Si vamos a la misma escuela, si estudiamos la misma carrera, si estudiamos juntos, hay cierto, nos moldeamos de cierta manera similar. Seguimos siendo diferentes personas. Pero cuando Campbell se refiere a John Smith, está hablando de que su personalidad y su forma de trabajar en o el lugar donde estaba él, tanto como persona y como en lo social, en lo secular, tenía un lugar especial él que nadie más podía hacer. Si él hubiera sido educado o hubiera vivido una vida diferente, pues él hubiera tenido otra influencia diferente. ¿Sí me explico? Entonces, si todos somos iguales, cuando tratamos de llegar a alcanzar o a enseñar a otras personas, podríamos ser menos efectivos porque no todas las personas son iguales a nosotros, ¿verdad? De ahí que cuando hablamos del evangelio, no todos también predicamos o evangelizamos de la misma manera. O no todos tenemos el mismo círculo de influencia, porque algunos tienen cierta educación, otros tienen diferente educación, y no hay niveles en cuanto a las cosas de Dios, pero eso nos ayuda a que podamos alcanzar el mayor número de personas, sean donde quiera que sea la persona. Entonces, es muy difícil para alguien, por ejemplo, que no ha vivido lo que son las adicciones, entender y poder
ser muy efectivo con alguien que esté viviendo esos problemas y poderle hablar del evangelio. No significa que no se pueda, pero es más difícil. Si alguien ha vivido por eso y ya aceptó el evangelio, conoció la palabra de Dios, es más fácil que pueda entonces compartir eso con una persona en esa misma situación y entonces la otra persona tenga más facilidad de aceptarlo porque están en el mismo nivel, por decirlo así. Entonces, eso es digamos, una de las cosas importantes en la vida en cuanto a John Smith. Ahora, como bautista, en 1804 fue bautizado. Y dice que esto después de mucho luchar internamente por experimentar lo que ellos llamaban el llamado milagroso. Porque acuérdense que la doctrina calvinista es, si Dios te llamó, si Dios te escogió, Dios te predestinó, entonces vas a en un momento en tu vida experimentar ese llamamiento y no te puedes resistir, porque Dios ya te escogió. Pero en este caso, John Smith no podía, o sea, no llegaba a ese momento especial, por decirlo así. Y cuando lo platicó esto con los miembros de la iglesia, ¿verdad? Su lucha interna, ¿verdad? De que él realmente quería, ¿verdad? Estaba listo, pero no llegaba a ese momento. Le dijeron, no, simplemente que sí, si tú ya estás convertido. Entonces, dice que presentó su caso ante la iglesia y aceptaron su conversión y lo hicieron miembro de la iglesia. Entonces, difícil, ¿verdad? Porque pues siguió, digamos, dudando de esa conversión. En 1808 fue ordenado como ministro de la Iglesia Bautista. Dice que no se preocupó por ser llamado a predicar, sino predicaba donde le dieran la oportunidad. Algunos lo regañaron por predicar sin ser llamado, entre comillas, por lo que se convenció a sí mismo de que había recibido un llamamiento para predicar. Okay, algo muy común entre las iglesias bautistas, ¿verdad? Es esto de que le llamamos el llamamiento. Se memorizó buena parte de la Biblia, tanto que algunos lo reprendieron por predicar tanto de la Biblia. Y dijo él, hermanos, ¿qué debo de hacer? Debo predicar. No puedo predicar si no estudio el Nuevo Testamento. Entonces, la idea de aquellos que piensan que tiene que ser algo especial, sobrenatural, un llamamiento, dicen, lo mismo pasa con la Biblia. O sea, no necesitas tanto de la Biblia. O sea, ¿para qué? O sea, Dios te va a decir qué tienes que decir. Dios te va a dar las palabras. El Espíritu de Dios te va a decir lo que tienes que hacer. O sea, lo tomaban de esa manera porque otra vez la influencia es una influencia del avivamientos y las doctrinas calvinistas. En 1815 mueren trágicamente en un incendio su hijo primogénito y una de sus 3 hijas. Y se fue, ¿verdad? Atribulado por esto, se fue al monte, ¿verdad? Un tiempo. También su esposa, ¿verdad? Por lo mismo, por esta tragedia murió, algunos dicen de tristeza. Por lo mismo, ¿verdad? Durante este tiempo, John Smith estuvo, como digamos, con una lucha interna y confundido porque, de acuerdo a la doctrina calvinista, ¿verdad? Tú has sido llamado, pero no estás seguro porque todavía no te nace, no te ha llegado ese momento especial. Algunos son pecadores y no podrán ser salvos porque Dios no los escogió, no están predestinados para ser salvos. Entonces, hasta que tengas esa señal milagrosa del Espíritu Santo, ya estás seguro que eres salvo. Entonces,
tenía este conflicto interno, ¿verdad? Entonces, durante este tiempo, ¿verdad? Que dice que se fue a vivir al monte por unos meses, por eso se le llama Raccoon John Smith. Raccoon es tejón. Bueno, en 1815, en 1824, me pasé uno. Ok, el mismo año, 1815, predicó en una importante reunión en Crab Orchard. Estamos hablando de ese año que fue el año en que estuvo en el monte por muchos meses. Dice que se apareció maloliente y todo harapiento un domingo. Okay. Sin embargo, ¿verdad? Uno de los varones de ahí, de la congregación, lo reconoció. Acuérdense que para este entonces era un predicador conocido. Y le dio la oportunidad, hizo los arreglos para que pudiera hablar durante esa reunión. Especialmente porque habían 2 jóvenes invitados a hablar y no iban bien preparados y la gente se empezó a ir. Entonces ahí fue cuando entró John Smith, aunque todo desaliñado, ¿verdad? Algunos finalmente lo reconocieron y pues empezaron a poner más atención, y curiosidad en lo que fuera a hablar. Interesante, ¿verdad? En 1824 conoce a Alexander Campbell y dice que cuando escuchó a Campbell, la gente le preguntó que qué pensaba de Campbell. Y le preguntó que si creían, ¿tú crees que si es uno de los elegidos o no? La idea de esta doctrina calvinista. Y John Smith respondió, dice, no sé nada del hombre, pero sea un santo o un demonio, ha dado más luz sobre la carta a los Gálatas y sobre todas las escrituras que lo que he recibido en todos los sermones que haya escuchado antes. Entonces, después de estudiar el Nuevo Testamento, finalmente John Smith renunció a su fe bautista, aunque algo muy difícil para alguien como él, hablando no solo como oyente, sino como predicador y maestro, poder dejar la religión en la que había sido criado, incluyendo la comunión y las amistades con la hermandad bautista. Y para estos tiempos estamos hablando de los años 20, donde empezamos a ver que hay animosidad en contra de los restauradores y ahora el dejar a la hermandad bautista para identificarse con este otro movimiento que estaba siendo despreciado no fue nada fácil. Y esto es en comparación, si recordamos en el Nuevo Testamento, lo que Pablo tuvo que pasar por dejar su religión en la cual creció. Y como él mismo dice, yo era de los que le aventajaban a todos en mi generación. Entonces, con una convicción muy fuerte o profunda o arraigada de la fe que le enseñaron sus padres y la fe que le enseñó su maestro Gamaliel, y que ahora Pablo tuvo que dejarlo atrás. Entonces, John Smith pasó por algo similar. Se convirtió en un gran presentador de la verdad del evangelio en las comunidades rurales y hizo un gran trabajo entre ellos que ningún otro hombre podría hacer, como mencionaba antes, por su personalidad, por su experiencia personal, aún sin haber tenido la oportunidad de ir a la escuela. Tuvo un impacto especial. Y tenía una manera muy peculiar de exponer el error de las teorías humanas.
En cierta ocasión, a ver si dice, en cierta ocasión, después de mostrar lo absurdo que es la teoría de la religión basada en la mesa de duelo, y la mesa de duelo era, se le llamaba la oración del pecador, ¿verdad? Era la mesa de duelo donde alguien finalmente aceptaba la salvación, a Jesús como su Señor y Salvador, y era la mesa del duelo. Y se le preguntó, ¿cuál es la diferencia entre tu bautismo y nuestra mesa de duelo? A lo que respondió, una es del cielo y la otra es del aserradero. No vale nada. Entonces tenía una manera peculiar, como les digo, a lo mejor por su falta de educación formal, ¿verdad? Tenía una manera diferente, más dura, directa, sin darle vueltas al asunto de decir las cosas como decimos, como son. Entonces, John Smith se convirtió en uno de aquellos que tuvo durante el tiempo a finales de 1832-33, ¿no lo puse aquí? Sí. Uno de los principales contribuyentes en la unión entre Campbell y Stone. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Alguna idea, hermanos, aquí para pasar a la siguiente sección? Muy bien. Entonces, seguimos el siguiente. Entonces, hay varios personajes durante este tiempo también. No tenemos mucha información, pero son también interesantes para comentar, relacionados con el movimiento de restauración. Que vamos a ver brevemente. Primero de ellos es John Johnson, un predicador de Kentucky asociado con el movimiento de Campbell. Fue abogado que sirvió 2 periodos como diputado en el Congreso de los Estados Unidos. Incluso su hermano Richard Johnson fue vicepresidente de los Estados Unidos. Dice que renunció a la política para dedicarse a la predicación. Y cuando Campbell dice al respecto, ¿verdad? De esta decisión, elogiando, ¿verdad? La decisión de dejar algo, ¿cómo le decimos? De una carrera, ¿verdad? Sobre todo en la política, donde se hace mucho dinero, para dedicarse a algo humilde. Entonces, lo que dijo Campbell de él, dice, Señor, al descender del foro y de la casa legislativa para proclamar al Salvador crucificado, usted ha descendido sobre todas las coronas terrenales. John Johnson fue editor de los periódicos El Mensajero Cristiano, El Defensor del Evangelio, que todavía se publica, y El Cristiano, o The Christian. Y fue instrumental en establecer el colegio Bacon en Georgetown, Kentucky. Acuérdense que fue el primer colegio establecido por líderes del movimiento de restauración. Y en este caso, John Smith fue uno de estos personajes claves para establecer este colegio, junto con Stone, que vivían en la misma ciudad. Eran vecinos. Ahora pasamos al siguiente. En este caso ahora John Rogers. John Rogers venía de una familia de predicadores y Rogers fue uno de los primeros predicadores en el movimiento de restauración. Gran escritor que fue editor de la autografía de Barton Stone. Me parece que eso es todo lo que tenemos al respecto. Ok. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente. Entonces ya hemos visto varios personajes adicionales dentro del movimiento de restauración. Y ahora vamos a empezar a la sección de lo que le llamamos la convergencia de los movimientos de Stone y Campbell.
Si vemos la historia de la línea del tiempo, hemos estado hablando de esta sección desde el inicio del 1800 hasta aproximadamente 1830 en adelante, en esta parte. No sé si alcanzan a ver. Vamos a ver aquí. Estamos hablando de esta sección del tiempo más o menos. Ok. Donde empieza a haber esta unificación. Entonces, a partir de aquí, ¿verdad? Vamos a ver que este movimiento que le llamamos el movimiento de restauración se empieza a llamar por varios nombres, ¿verdad? Iglesia cristiana, discípulos o Iglesia de Cristo. En particular, estos dos nombres, discípulos o cristianos, son los que más prevalecen, ¿verdad? O iglesias de Cristo, también Iglesia de Cristo. Vamos a ver esto cómo se ve en la historia. Entonces, empezando por hablando de cómo empiezan a converger, a unirse estos dos movimientos. Dice, un corresponsal me preguntó, ¿qué es campbelismo? A lo que le contesté, es un apodo de reproche inventado y adoptado por aquellos que no pueden concebir el cristianismo en ninguna otra forma más que un ismo. ¿Sí? Todos son ismos, pero la gente no puede entender que puede haber una iglesia, puede haber un grupo que no tenga nombre, no tenga identificación específica más que cristianos o discípulos. La convergencia de los movimientos de Stone y Campbell. En 1823 el movimiento Stone era fuerte en Kentucky y Campbell visitó por primera vez ese estado para su debate con McCallum. Este debate fue en Kentucky acerca del bautismo, específicamente si era para el perdón de los pecados. En 1824 Campbell recorre Kentucky durante 3 meses, donde conoce a Stone y se dio cuenta de las similitudes en sus creencias por regresar al cristianismo del Nuevo Testamento. Los muchos bautistas, dice, adoptaron los puntos de vista que Stone ya había estado predicando en su estado. Y de acuerdo con Scott, Joseph Gaston, otro personaje, fue el primer ministro cristiano que recibió el evangelio después de su restauración. Pues vemos este comentario que describe que estamos hablando de algo de restaurar el evangelio, de regresar al evangelio original. Y bueno, que sea el primero o no, ¿verdad? Primer ministro cristiano que recibió el evangelio, pero estamos hablando que tienen esta idea de hacia dónde van. Dice que otros predicadores del área de Kentucky, al escuchar el mensaje de Scott, dice, fe, arrepentimiento y bautismo para el perdón de los pecados, empezaron a predicar el mismo mensaje. Entonces, vamos en buen camino, ¿no? Si vemos esta región de Kentucky, aquí en el mapa, estamos hablando de una sección de Estados Unidos importante que es parte de lo que hoy se le llama el cinturón de la Biblia de Estados Unidos. Estamos hablando de toda esta sección de Estados Unidos hasta Texas, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? No es exacto, pero toda esta región de Estados Unidos que es parte de lo que empezó a ser influido más fuertemente en Estados Unidos por el movimiento de restauración, ¿verdad? Toda esta parte. Ahora, es parte de lo que después también se le reprocha a lo que es el gobierno o los ciudadanos de Estados Unidos, porque
esta parte fue la que luchó por mantener la esclavitud, ¿verdad? Entonces lo utilizan como una manera de reproche a los grupos religiosos por decir que ellos apoyaron o que estaban a favor de la esclavitud. Entonces, lo que es cierto es que en esta región de Estados Unidos, ¿verdad?, hay una gran influencia de la religiosa y en parte, ¿verdad?, positiva y buena. Muy bien, siguiente punto. Y a ver, ¿dónde vamos ahorita? Vamos a ver si tomamos un descanso ahorita. Que es, okay. Ok, vamos a ver nada más esta sección y luego tomamos 10 minutos de descanso. Entonces, en 1826, Stone comienza a publicar el periódico El Mensajero Cristiano, The Christian Messenger. Y el lema de este periódico era que la unidad de los cristianos sea nuestra estrella polar. En la primera edición, en el 25 de diciembre de 1826, contenía las siguientes palabras. Dice, antes de pasar a eso, si ven aquí en esta imagen, es Barton Stone, es anciano de la Iglesia de Cristo, Elder in the Church of Christ. Entonces, es como se empezaron a identificar los grupos en aquel entonces, ¿verdad? Ok, entonces, el lema, en la primera edición tenía estas palabras. Se ha reconocido universalmente por parte de varias sectas de cristianos que la religión del cielo durante siglos pasados ha caído muy por debajo de la excelencia y la gloria del cristianismo primitivo. El hombre que sinceramente investiga la causa de esta decadencia y señala el camino correcto de la reformación, debe ciertamente estar ocupado en una obra agradable a Dios y provechosa para el hombre. Este es nuestro propósito, y alcanzar este fin deseable consumirá y enlistará nuestros mejores esfuerzos. El Mensajero Cristiano. Entonces, si ven aquí menciona, ¿verdad?, lo que es la reformación, el camino correcto de la reformación. Entonces, para nosotros ya identificar más entre aquellos que reformaron pero no terminaron ese trabajo, a los que hoy estamos hablando, en este caso Stone y Campbell, los definimos como restauración, aunque ellos utilizaban otra descripción, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, Stone y otros editores fueron siempre presentados, como vimos en la primera pasada, como ancianos de la Iglesia de Cristo. Vamos a tomar unos 10 minutos aquí, hermanos, y ahorita vamos a pasar a seguir mencionando esta convergencia entre los movimientos de Stone y Campbell. Entonces, tómense 10 minutos y vamos, como parece que no tenemos límite con Zoom, entonces no necesitan desconectarse, hermanos, nos quedamos aquí y luego continuamos en 10 minutos, a las 8:15 continuamos. Muy bien. Entonces, historia interesante, ¿verdad? De lo que está sucediendo aquí entre los movimientos, diferentes movimientos para poder unificarse. Ahora, habían obvias semejanzas que ya hemos mencionado, ¿verdad? Pero en especial están las siguientes. Ambos aceptaban la escritura como la única autoridad para la fe cristiana y negaban que los postulados de los credos debían ser impuestos sobre la iglesia. Número 2, ambos fomentaban la unidad cristiana en base al retorno a la Biblia. En 1831, Stone escribió, por casi 30 años hemos enseñado que el sectarismo es anticristiano y que todos los cristianos deberían unirse en el cuerpo de Cristo, lo mismo que ellos enseñan. O sea, hablando de otro grupo, de Campbell. Ambos habían reaccionado, número 3, ambos habían reaccionado en contra de la teología calvinista
y negaban las doctrinas de la predestinación y la expiación limitada. Por el contrario, dice, ellos creían que el evangelio debería ser predicado a todos los hombres y cualquiera podría creer y obedecerlo. Número 4, ambos rechazaban el rociamiento de los infantes y practicaban la inmersión de los creyentes. De alguna manera u otra también ambos enseñaban que había alguna relación entre el bautismo y el perdón de pecados. Número 5, ambos rehusaban usar nombres antiescriturales o sectarios. Y número 6, ambos consideraban antiescriturales las organizaciones denominacionales tales como presbiterios, sínodos y asociaciones. Ahora, eso no significa que todos eran iguales, ¿verdad? Diferencias. Diferencia entre los movimientos Campbell y Stone, desacuerdos que eran suficientemente serios para causar preocupación. Número 1, ellos estaban en desacuerdo, en cuanto a nombres. El movimiento Campbell, aunque frecuentemente llamado reformadores o bautistas reformados, preferían ser llamados discípulos. Mientras que el movimiento Stone insistía en usar solamente el nombre cristiano. Pregunta, hermanos, ¿cuál de los dos nombres es el correcto? ¿Discípulos o cristianos? El que responda se gana un pan. Nomás que van a tener que venir a recogerlo para acá. Cristianos, hermano. ¿Cristianos? ¿Alguien más dice discípulos? A ver, hermanos. No quiero que se peleen, pero a lo mejor alguien tiene una opinión diferente. ¿Eh? Discípulos. Discípulos. ¿Alguien da más? ¿O lo hacemos por votación? A ver quién dice quién discípulos. No, los primeros cristianos no se llamaron de ninguna forma. Ellos fueron llamados cristianos por primera vez. Ellos no se llamaron nombre. Ok, entonces hay un hecho histórico que dice que empezaron a llamarse cristianos, ¿verdad? O algunos los empezaron a llamar cristianos por primera vez en Antioquía, pero ¿significa que ese debe ser el nombre o están hablando de lo que son como personas, ¿verdad? Como seguidores de Cristo? Entonces, no para causar controversia aquí, ¿verdad? Pero estamos hablando de que cuando Cristo habla y le dice a los apóstoles ir y predicar el evangelio y hacer ¿qué? Discípulos, ¿verdad? Está determinando que quiero que hagan seguidores de Cristo, ¿verdad? Aprendices, estudiantes de. Entonces, y cuando hablamos de cristiano, pues otra vez se le llama cristianos porque están hablando de alguien de seguidores de Cristo. Entonces, el nombre sigue siendo igual, ¿verdad? Ahora, entre estos, el nombre tiene que ser indistinto, ¿verdad? No, ninguno de los dos es el correcto. Simplemente, en este caso, cuando está el movimiento de Stone y de Campbell saliendo de grupos religiosos que tienen esta idea de que tienen que ser identificados y denominados, nosotros somos de este grupo, de esta iglesia, a lo mejor todavía tienen esta viada de que, pues, ¿cómo nos vamos a llamar, verdad? Y tiene que ser un nombre, pero lo que sí están de acuerdo es que tenía que ser algo bíblico, ¿verdad? No podía nada más ponerse otra vez los campbelistas o los estonistas o un nombre o un nombre que entre los dos votaran y dijeran, bueno, vamos a ponerle las luces o ¿cómo se llama? La iglesia del monte de Cristo, no sé, no, ¿verdad? Entonces, pero sí era algo de preocuparse porque tal vez empezaba a haber fricciones de decir, bueno, pues, ¿quiénes somos, no? Y en 1831, ¿verdad? Stone escribió que una razón por la que los dos grupos no estaban unidos todavía era porque habíamos tomado diferentes nombres.
E insistió que el nombre cristiano había sido dado por autoridad divina e intencionado para reemplazar cualquier otro nombre de los seguidores del Señor. Entonces, después de que los dos grupos se unieron, los dos nombres continuaban siendo usados, ¿verdad? Y en 1835, cuando se publicó un himnario, fue llamado primeramente Himnario de los Discípulos, pero Stone protestó, ¿verdad? Y en las ediciones posteriores el nombre lo cambiaron a Himnario Cristiano. Para mí, una de mis quejas al respecto del himnario cristiano es, yo preguntaría, ¿cuándo se bautizó el himnario? O si ustedes van a las tiendas y van a la tienda cristiana, ¿cuándo obedeció el evangelio la iglesia cristiana? Digo, la tienda cristiana. Ok. Entonces, controversias en cuanto al nombre. Bueno, número 2. Los dos movimientos también diferían en el énfasis sobre la inmersión. Bueno, aun cuando los cristianos de Stone practicaban la inmersión, no insistían en que esa fuera una esencial para el perdón de los pecados, como insistían los discípulos. Stone afirmó que la doctrina del bautismo para el perdón de pecados no había sido aceptada generalmente entre nosotros, aunque algunos pocos la han recibido y practicado. Campbell y Stone estuvieron en desacuerdo en cuanto a si era correcto tener comunión con los no bautizados. En ese aspecto, Stone estuvo dispuesto a practicar la comunión con los no bautizados, pero Campbell no. Y hablando de comunión significa aceptar, aceptar a alguien que no ha sido bautizado como tu hermano en Cristo, ¿verdad? Entonces, hubo esa fricción de, pues que todavía no han obedecido el evangelio. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Ok. Número 3. Otra diferencia fue la cena del Señor. Argumentaban que el acto podía convertirse en una rutina, que podía perder su carácter sagrado y su efecto. Así se hacía cada semana. Número 4. Es el último punto de controversia aquí. Dice, ambos grupos eran evangelistas en espíritu, pero sus métodos eran diferentes. El movimiento de Stone se había originado en el segundo gran avivamiento y sus predicadores enfatizaban el lado emocional de la religión y estimulaban a los pecadores a llorar, a lamentarse, a buscar la sanidad espiritual. Stone enfatizaba la función del Espíritu Santo en la conversión y temía, o digamos, su crítica a los discípulos era que no eran lo suficientemente explícitos en cuanto a la influencia del Espíritu. Campbell y Scott, por otra parte, enfatizaban la función de la razón con la conversión. Van de la mano, ¿verdad? Y la fe era considerada como una aceptación del mensaje del Nuevo Testamento de que Jesús es el Mesías. Y parte de lo que temía aquí en este caso, por la manera que lo miraba Campbell, la diferencia de Scott, es que la religión fuera para él un asunto más intelectual que espiritual. Okay. Muy bien, entonces vamos a ver qué tanto tiempo nos hace falta aquí. Okay, yo creo que podemos avanzar unos 20 minutos más. Pasos hacia la unión. Entonces, sí, es un poquito amontonado aquí, pero no quería perder aquí los dos comentarios, ¿verdad? Del caso de los dos líderes principales de estos movimientos. Bueno, a partir de 1830, estamos hablando de acuerdo, durante este tiempo fue cuando se desintegró las asociaciones, diferentes asociaciones bautistas y estos grupos o estos
miembros de estos grupos religiosos se convirtieron o se asociaron como del movimiento de restauración o reformador, como ellos también le llamaban. Y hubo líderes de ambos grupos que empezaron a considerar esta posibilidad de unirse. Entonces, Stone por un lado escribió que la pregunta que circuló en la sociedad y que con frecuencia nos proponen es ¿por qué ustedes y los bautistas reformadores no son uno? ¿O por qué no están unidos? Hemos contestado uniformemente, somos uno en espíritu. Por su lado, Campbell contestó, creo que la pregunta sobre la unión y la cooperación merece la atención de todos aquellos que creen en el antiguo evangelio y desean ver restaurado el antiguo orden de las cosas. Entonces, ambos movimientos enfatizaban la autonomía de cada iglesia local y la unidad iba a ser alcanzada gradualmente. Porque acuérdense que el problema de la iglesia establecida o gobernada por seres humanos era que habían establecido esta orden jerárquico, ¿verdad? Entonces ellos mandaban qué iglesias, qué asociaciones y quién era parte de la iglesia en general. Pero cuando, hablando de Scott y de Campbell, era al revés, ¿verdad? No, las iglesias están segregadas, ¿verdad? Las iglesias son autónomas. Entonces no podemos nosotros como nos quieran decir, ¿verdad? Líderes o lo que sea, decir, todas estas iglesias se van a tener que unir, porque ahora ya somos la iglesia X, ¿no? No, tiene que ser de una manera gradual, ¿verdad? Para ellos están enfatizando la autonomía. Si esta congregación quiere tener comunión con esta congregación como parte de la misma iglesia, pues van a tener comunión, ¿verdad? Y si son congregaciones o iglesias que en la misma ciudad, en el mismo lugar, si quieren juntarse y ser la misma iglesia, pues, pero eso son autónomas, ellas tienen que decidir por sí mismas. Bueno, vamos a ver un poquito de detalle cómo sucede eso también, ¿verdad? Entonces, en 1831, en Kentucky, había una iglesia representando cada movimiento y acordaron que eran uno en cuanto concernía la fe y la práctica, y sencillamente empezaron a reunirse como una congregación. En 1831, en noviembre, Stone predicó en una reunión de la iglesia Great Crossing, donde Johnson predicaba, y los dos discutieron la posibilidad de unirse. Como ya hemos dicho antes, Johnson y Stone vivían en la misma ciudad, en Georgetown, y fueron muy buenos amigos, ¿verdad? Raccoon John Smith y John Rogers se unieron al diálogo, y los 4 hombres acordaron llamar a una reunión general y mirar si miembros de ambos grupos deseaban unirse. Entonces, otra vez, respetando la autonomía, platicando, digamos, platicando en una de estas reuniones, ¿verdad? Que habían, pues empezaron a hablar si los miembros o las congregaciones querían unirse. En ese mismo año, a finales del año, en diciembre, 23 al 26, dígame, ¿vale? Es que el audio se escucha como filtrado. Ok. A ver, dame un segundo. A ver, vamos a ver. Estoy probando aquí mi audio. ¿Se escucha igual o hay un problema? Se escucha igual aún. Ok, voy a cambiar aquí una opción. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Mejor o igual? Igual. Ok, ¿y ahí qué tal? ¿Se escucha igual? Igual, a lo mejor, no sé si pudiera ser que el micrófono se haya tapado con algo o algo así. No, porque estoy igual. Déjeme hacer una prueba. Entonces, dame un segundo. Entonces, continuando con la convergencia de los movimientos, ¿verdad? Entre estos dos grupos, como dijimos,
acordaron tener una reunión entre estas congregaciones, y la primera reunión se dio en finales de 1831 y la segunda un mes después, en 1830. John Smith fue el representante del lado de los discípulos en la reunión de Lexington, que estábamos hablando, estos de aquí, entonces nos reunimos allá primero y luego después nos reunimos acá. Y después de hacer un llamado a la unidad, concluyó diciendo lo siguiente, dice, entonces, mis hermanos, o no seamos más cambelitas o estonitas, nuevas luces o viejas luces, o cualquier otro tipo de luces, sino que vengamos a la Biblia y a la Biblia solamente como el único libro en el mundo que puede darnos toda la luz que necesitamos. La referencia a nuevas luces o viejas luces es referencia a la iglesia presbiterana. Entonces, otra vez, todas estas descripciones o nombres o identificaciones de los grupos religiosos, pues, hay que tirar eso a la basura, ¿verdad? Nada más sigamos lo que la Biblia nos dice, ¿no? Entonces, en base a esto, él y Stone se estrecharon la mano derecha de la comunión, un acto que simboliza la unión de los dos grupos. Algo que vemos de acuerdo a las escrituras en Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos a leer este pasaje. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y vamos a ver lo que sucedió aquí. Es un relato por parte de Pablo, del apóstol Pablo, en lo que es su encuentro y su visita por segunda vez en la ciudad de Jerusalén. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Se desconectó el hermano. ¿Todavía me escuchan? ¿Sí? Ya, hermano, ya ahí resolvimos. Ok. Muy bien. Entonces dice, versículo 2, dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a las cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, ese es el simbolismo de la diestra de compañerismo entre dos grupos diferentes. En este caso, Pablo el apóstol y el resto de los apóstoles. Y ahora estudiando esta convergencia entre Stone y Campbell y diferentes congregaciones hicieron lo mismo. Esta es ¿cómo se le llama? Una ventana de vidrio en la iglesia de Cambridge. Se acuerdan, una de las también las primeras iglesias durante estos inicios de la restauración.
que que fue designada o en memoria de este evento en 1832. ¿Cómo se llama? Vitri. Bueno, ese. Entonces, designa este evento en 1832, la unión entre los cristianos y los discípulos. Y de acuerdo a esta imagen vitral, exacto, gracias, este vitral, de acuerdo a está en la parte izquierda, Walter Stone, y en la parte derecha, John Raccoon Smith. Ok, entonces, pasando a lo siguiente. Barton Stone posteriormente declaró sobre el significado de lo que sucedió en Lexington. Dice, yo considero esta unión como el acto más noble de mi vida. Y esta fue la primera vez que dos grupos religiosos se unieron después de cientos de años de divisiones. Ahora los hermanos se pusieron a trabajar porque, bueno, entre estos grupos, entre estas congregaciones, se empezó a ver si están en diferentes ciudades, pues simplemente es establecer comunión, ¿verdad? Aunque ya somos la misma iglesia de Cristo, o la iglesia de Dios, o discípulos cristianos, ya nos dimos la dieta, pero pues están todas estas congregaciones en otros lugares o cerca, y empiezan a buscar medios para estimular a los hermanos a que haya unidad entre las iglesias. John Smith, que parte de los discípulos, y John Rogers, parte de los cristianos, viajaron juntos por toda esta región de Kentucky, exhortando a los hermanos a unirse en cada comunidad donde hubiera dos congregaciones. Barton Stone invitó a John Johnson a ser coeditor del Mensajero Cristiano. Johnson escribió en el periódico, ¿qué más podíamos hacer sino unirnos? Ambos estudiamos las mismas notas, conveníamos en el mismo credo, la Biblia, teníamos el mismo rey, la misma fe, la misma ley. Nosotros no podíamos hacer otra cosa que unirnos en amor cristiano. Entonces, estamos hablando que ya eso fue a inicios de 1830, de los 1830, y empieza una época de crecimiento. Vamos a dejar, no creo que tenga tiempo de ver esta sección de la década del crecimiento. Entonces, vamos a dejar aquí nuestro estudio, hermanos, y la próxima semana vamos a continuar con esta sección para no dejarla, no apurarnos en tratar de terminar esta sección. Creo que vamos en buen tiempo. Entonces, hermanos, hasta ahí está el estudio de la historia de la restauración. ¿Algún comentario, preguntas, dudas, alguna curiosidad o algo que podamos platicar? Ok, entonces, hermanos, vamos entonces a terminar con una oración y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana a la misma hora. Entonces, voy a pausar esto.